¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora en este video haré algunas consideraciones sobre el marco jurídico aplicable en México a la pandemia COVID-19 que estamos viviendo actualmente. Recordamos brevemente que esta enfermedad tuvo su origen a finales del mes de diciembre del 2019 en Wuhan, en un poblado de China, y pronto se produjeron múltiples contagios y muertes y esta enfermedad se dispersó por diversas partes del mundo, originando que la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo declarara que se trataba de una pandemia, es decir, de un problema de salud de carácter mundial, de urgente atención, de atención prioritaria por todas las naciones. Y bueno, México como parte integrante del mundo, también está siendo afectado por este virus novedoso del COVID-19, y en esa medida tiene que realizar diversas acciones tendentes a proteger a sus habitantes del contagio, de la dispersión y hasta de la muerte que pueda originarse por virtud de este virus. Y bien, en cuanto al marco jurídico aplicable, ¿por qué es importante conocerlo? Es importante conocer cuáles son las competencias que quien tiene cada nivel de gobierno. Vivimos en una federación, esto significa que hay distintos niveles de gobierno, el de carácter federal, el de los estados y el de los municipios, y cada uno de los cuales tiene algunas competencias, es decir, atribuciones que tiene que desarrollar para garantizar el derecho a la salud. Y vamos a realizar en este video algunas reflexiones sobre esas competencias y los mecanismos que existen desde la normativa constitucional y legal para hacer frente a la pandemia. Y empezamos diciendo que conforme al artículo 4 constitucional, el derecho a la salud es importante. Todas las personas tienen derecho a la salud y constituye un fin constitucional legítimo del Estado mexicano, buscar la salud de todos sus habitantes. Ello implica que el Estado tiene obligaciones de carácter positivo, es decir, de hacer todo cuanto sea posible para garantizar el derecho a la salud, pero también tiene obligaciones de carácter negativo, es decir, de no hacer cosas que obstaculicen el derecho a la salud. Y en esa medida, para garantizar el derecho a la salud, el artículo 73, fracción 16, destaca que en la protección a la salud participan concurrentemente la Federación y los estados. Esto significa que cada nivel de gobierno tiene determinadas competencias en materia de salubridad general, en materia de prestación de los servicios de salud. Pero en el caso concreto llama la atención las bases que se desprenden de este artículo 73, fracción 16 de la Constitución. ¿Qué bases se desprenden? Las importantes para el caso: la existencia de un Consejo de Salubridad General, el cual data de la Constitución de 1917, y este Consejo de Salubridad General, en conformidad con la Ley General de Salud y el reglamento del Consejo de Salubridad General, tiene importantes competencias para hacer frente a esta epidemia, esta pandemia que estamos viviendo en México. Entre las atribuciones que tiene el Consejo General, el Consejo de Salubridad General, está la de hacer la declaratoria de emergencia cuando se esté enfrentando una epidemia, de tal manera que sea de atención prioritaria. Esto ya lo hizo el pasado 30 de marzo, emitió el acuerdo correspondiente donde declaró que se trataba de una emergencia por causa de fuerza mayor de atención prioritaria. Pero también de este artículo 73, fracción 16 de la Constitución, se desprenden otras dos bases importantes para el caso de epidemias. Estas bases son las siguientes: le otorga a la Secretaría de Salud
atribuciones para dictar todas las medidas preventivas que sean necesarias para hacer frente a una situación de epidemia como la que estamos viviendo. Estas medidas las puede dictar de manera ejecutiva, es decir, de manera rápida y sin contar con la autorización del presidente de la República. La autorización se daría a posteriori. ¿Por qué? Por la urgencia del caso. La Secretaría de Salud, estimó nuestra Constitución, es el órgano de mayor experticia, el de mayor pericia para dictar las medidas necesarias para hacer frente a una situación como la que estamos viviendo. Y dos, que estas medidas dictadas por la Secretaría de Salud son ejecutivas y tienen que ser obedecidas por todas las autoridades del país. De ahí la importancia de dejar en claro que solamente el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, incluso que puede actuar sin tener la autorización del presidente, son las únicas competentes para dictar las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en México. Y esto lo han hecho a través de diversos acuerdos. El último uno de los últimos y más importantes de la Secretaría de Salud, la del 31 de marzo. En este acuerdo se definieron las bases para atender prioritariamente la emergencia sanitaria originada por el virus del COVID-19 y se recomendaron varias situaciones. Por ejemplo, se recomendó la suspensión de actividades no esenciales a partir de la definición de aquellas actividades consideradas como esenciales y también se dieron recomendaciones a la población como aquellas consistentes en guardar la sana distancia, el de un aislamiento de carácter voluntario, que consiste en que cada persona se debe de resguardar en su domicilio el mayor tiempo posible, es decir, estarse en su casa el más tiempo que se pueda y solo salir para casos excepcionales. Esta es una medida de carácter voluntario, es decir, no es de carácter obligatoria, ¿sí? Entonces, veamos que estas autoridades sanitarias, Secretaría de Salud, Consejo de Salubridad General, mi concepto son las únicas de carácter competente. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque no ha faltado acuerdos de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, que han emitido una serie de recomendaciones que son verdaderos catálogos de restricciones de derechos humanos y han sido emitidos sin tener la más mínima competencia constitucional para hacerlo. Por ejemplo, podemos citar el caso de Sonora. ¿Sí? Desde el 25 de marzo, la gobernadora de ese estado dictó su propio acuerdo de estado de emergencia, suspendió actividades no esenciales y suspendió una serie de derechos para los habitantes de ese estado que en mi concepto pues fue indebido, ¿verdad? Entonces, de esas disposiciones constitucionales y de otras que se encuentran en la Ley General de Salud, nos orillan a sostener que los gobiernos estatales ni los gobiernos municipales tienen competencia para dictar algunas medidas extraordinarias para atender la contingencia del COVID-19 en México. Y esto es de suma importancia porque no ha faltado, como les mencioné, que los gobiernos ya han dictado sus medidas y en la evolución a una fase 3 de esta emergencia sanitaria, ya muchos han propuesto que los gobernadores o incluso los presidentes municipales decreten un toque de queda, es decir, suspendan prácticamente el derecho o restrinjan severamente el derecho a la libertad de tránsito. Y a mí me parece que esta situación no es compatible con el marco constitucional y sería completamente inconstitucional. Por otra parte, dentro de este elenco de mecanismos constitucionales que tenemos para tratar de proteger el derecho a la salud y hacer frente a la pandemia COVID-19, tenemos la suspensión y restricción de derechos prevista en el artículo 29 constitucional. Desde nuestro particular punto de vista, este mecanismo
debe ser dejado como última alternativa después de haber agotado todas aquellas medidas administrativas necesarias para hacer frente a la emergencia sanitaria. Y es un mecanismo excepcional porque, como su nombre lo indica, porque tiende a restringir, tiende a suspender ciertos derechos y para poderlo hacerse tienen que seguir ciertas formalidades, ciertos procedimientos que están previstos en el mismo artículo 29 constitucional y que a la vez garantizan en la mayor medida posible que a través de esa declaratoria de estado excepcional no se violenten de forma grave o no se interfiera de manera grave con los derechos de las personas. Y así, para citar brevemente en qué consiste este mecanismo previsto en el 29 constitucional, se señala que es un mecanismo en el que intervienen los tres poderes de la Unión. El Ejecutivo, quien emite el decreto de suspensión de derechos, el Legislativo, que aprueba ese decreto de suspensión de derechos y aprueba también las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia, y el Poder Judicial, quien tiene la obligación de revisar en breve término el decreto y pronunciarse sobre su constitucionalidad y validez. Intervienen pues estos tres poderes de la Unión, lo cual denota un refuerzo de la garantía a favor de los derechos. Pero no procede en todos los casos, son los supuestos muy específicos que prevé la propia normativa constitucional. El primero de ellos procede en caso de invasión, procede en caso de perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga en serio peligro a la sociedad. Y aquí es donde puede entrar la situación de emergencia sanitaria que estábamos viviendo, porque no puede entrar ni en el de invasión ni en el de perturbación grave de la paz pública, pero sí en cualquier otro que ponga en grave peligro a la sociedad. Y bueno, como garantía de la protección a los derechos en este mecanismo de carácter excepcional, se señalan cuáles derechos no pueden suspenderse bajo ninguna condición. ¿Sí? Entre ellos, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho al reconocimiento a la personalidad, a la protección de la familia, los derechos de la niñez, los derechos políticos, el derecho a la protección judicial. Son derechos que bajo ningún motivo pueden suspenderse ni bajo el estado excepcional. ¿Sí? También existe la obligación que la autoridad, en este caso el presidente y el Congreso de la Unión, quienes aprueban, el Congreso de la Unión quien aprueba este decreto de estado de excepción, fundamenten y motiven la determinación, procurando que la medida sea proporcional al peligro que se quiere combatir. Esto nos invita a sostener que en la emisión de este posible decreto de suspensión o restricción de derechos, se tiene que hacer una ponderación, un balance para ver que las medidas sean idóneas, necesarias y proporcionales para lograr contener la situación de peligro. Si no se cumplen con estos requisitos, simplemente no pasa ese test de proporcionalidad en la medida y sería inconstitucional. Y precisamente como garantía, como refuerzo a la protección del derecho de las personas, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de pronunciarse en breve término sobre el decreto en cuestión y tiene que pronunciarse sobre su conformidad con la Constitución. Esto se entiende cuando se dice que se tiene que pronunciar sobre su validez, es decir, que sea conforme con la Constitución. Estos son los mecanismos que existen y dejo claro mi postura. Los gobiernos estatales no tienen competencias para decretar medidas extraordinarias, preventivas o de cualquier otra naturaleza tendentes a tratar de combatir esta pandemia del COVID-19 en México. El único papel que tienen los gobiernos es ejecutar, cumplir los acuerdos dictados por la Secretaría, vigilar que se cumplan. ¿Sí? Esas son las competencias que tienen. Y como último procedimiento, como último recurso para hacer frente a la situación del COVID-19 en México, se tiene
la suspensión de derechos. Y sobre este punto hay hay varias personas que sostienen que de facto se han restringido, se han suspendido varios derechos. Y en mi parecer sí lo han hecho. Por ejemplo, el acuerdo del 31 de marzo dictado por la Secretaría de Salud contiene una serie de restricciones a los derechos de libertad de empresa, de comercio, derechos laborales que prácticamente los suspendieron en algunos casos en las actividades consideradas como no esenciales. Y cuando esto esté sucediendo, es decir, cuando una autoridad administrativa restrinja o suspenda un derecho de esta manera tan severa, desde mi particular punto de vista, se tendría que haber hecho a través del procedimiento consagrado en el artículo 29 constitucional y no haberse hecho mediante un acuerdo dictado por esa autoridad de carácter administrativo. Eh, También el acuerdo del 31 de marzo de la Secretaría de Salud contiene una restricción muy leve en cuanto al derecho a la libertad de tránsito. Consiste en este resguardo domiciliario de carácter voluntario. Pero como se trata de una restricción muy leve, es decir, el resguardo domiciliario es de carácter voluntario, nadie nos sanciona si decidimos salir de nuestras casas. Entonces no es considerada una restricción de carácter severa, ¿sí? Por lo tanto guarda cierta proporcionalidad. La medida es adecuada, la medida es necesaria y es proporcional para cumplir con el derecho a la protección de la salud. Entonces, desde mi particular punto de vista, este acuerdo emitido por la Secretaría de Salud sí puede contener ciertas restricciones a los derechos, siempre y cuando sean restricciones de carácter leve o moderada. Pero estas restricciones tienen que ser adecuadas, necesarias y proporcionales para cumplir con un fin constitucional legítimo, la protección al derecho a la salud, la protección a la vida misma. Me parece que si guardan estas características, las restricciones sí pueden ser emitidas, pero cuando las restricciones sean de carácter severo, como las que ocurrieron con la suspensión de actividades consideradas no esenciales, que además valga decir que no se aprecia el criterio por el cual se consideraron esenciales algunas actividades y se discriminaron otras. Cuando suceda una restricción grave a los derechos, sí tenía que haberse hecho a través del procedimiento previsto por el artículo 29 constitucional, que ya vimos que es el que dota de mayores garantías para la protección de los derechos. Y finalmente, vaya también una reflexión que en el caso de nuestro país resulta preocupante que se encuentre prácticamente suspendido o muy restringido a ciertos supuestos el derecho a la protección judicial. Eh, Desde que se originó esta pandemia, desde el 18 de marzo que empezaron las autoridades mexicanas más o menos a reaccionar a esta pandemia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y siguiendo el ejemplo, muchos tribunales, la gran mayoría de los tribunales del país decidieron suspender labores y dejar únicamente personal de guardia para aquellos asuntos que se consideraran urgentes en términos de ley, restringiendo o prácticamente suspendiendo de facto el derecho a la protección judicial, el cual no puede ser restringido ni suspendido ni aún bajo un estado excepcional, ¿sí? Y estas restricciones, bueno, y suspensiones fueron ampliadas ya hasta el 5 de mayo, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han sesionado para decir que la suspensión se prolonga hasta el día 5 de mayo. Entonces, ¿dónde se encuentra la garantía judicial, el derecho de acceso a la justicia? No puede suspenderse bajo ningún motivo. Y esto también es contrario a la convención, a ciertos parámetros convencionales. Ya la Convención Americana de Derechos Humanos emitió su primera recomendación, la 1 del 2020, relacionada con pandemia, en especial haciendo énfasis a este caso del COVID-19 en las Américas.
y ha llegado a la conclusión también que dentro de los derechos que no pueden suspenderse está el derecho a la protección judicial. Por eso resulta preocupante, miren, no se ha declarado, no se ha decretado un estado de excepción, ¿sí? No se ha decretado un estado de excepción, pero sí ya se suspendieron algunos derechos, el derecho a la protección judicial, hasta los derechos políticos, que también el 29 constitucional señala que no pueden suspenderse, han sido suspendidos por virtud de un acuerdo general del Instituto Nacional Electoral donde declara la suspensión de procesos electorales a celebrarse en algunas entidades federativas. Si no mal recuerdo, entre ellos está Coahuila. Entonces, derechos políticos suspendidos, derecho de protección judicial restringido, casi llegado, llevándolo a la suspensión. Esto resulta preocupante en México, en un estado constitucional que se jacte de ser democrático. Y lo peor es que, bueno, lo hizo la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es lo que resulta preocupante. Quien, conforme al 29 constitucional, tiene la competencia para revisar la constitucionalidad de el decreto de estado excepcional, pues validó, hizo ese tipo de acuerdos y los tribunales del país siguieron su ejemplo. Ya para finalizar este pequeño video, dejo una reflexión sobre un eventual toque de queda que se pueda decretar con motivo de la entrada a la fase 3. Vemos que conforme vamos avanzando en las etapas de este coronavirus, algunos países han decretado restricciones más severas, sobre todo al derecho a la libre circulación, a la libertad de reunión, confiriendo prácticamente confinamientos obligatorios a sus habitantes, como el caso español, como es el caso de Francia. Y ante ello, quiero señalar que la Secretaría de Salud, desde mi particular punto de vista, no tendría competencia para restringir severamente el derecho a la libre circulación o el derecho a la libertad de reunión. Si esto quiere hacerse en evolución a la etapa 3, tendría que hacerse bajo el procedimiento previsto en el artículo 29 constitucional, que es como el que ya se vio, como ya vimos, es el que tiene mayores garantías para la protección de los derechos. Con esto finalizo este video. Por favor, cuídense mucho. Los, los quiero ver de nuevo. Quiero compartir con ustedes ya algunas charlas de voz y que salgamos prontos. Hay que estar unidos y juntos es posible. Cuídense, hasta la próxima.